Gloria a Dios, hermanos. Le damos las gracias a Dios porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Le voy a pedir que me acompañe, que se ponga sobre sus pies. Le voy a pedir en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que abramos nuestra palabra. Que abramos nuestra palabra en el libro de Primera a los Corintios, capítulo 15, y si así me lo permite, me dé el uso de la voz para que pueda leer del versículo 1 al versículo 4. Por ahí se está proyectando en las pantallas. Y si no, también acérquese un hermano que traiga su Biblia por ahí. Esta meditación esta tarde, hermanos, esta palabra de Dios, le hemos titulado Victoria en Cristo. Y la palabra de Dios dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Primera a los Corintios, capítulo 15, versículo 1. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis las palabras que os he predicado, sois salvos, si no creíste en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Una vez más, Padre, estamos aquí, Señor, delante de ti, Padre, temerosos, Señor, porque reconocemos, Padre, que en cada momento, Señor, necesitamos de ti. Nuestra condición física, Padre, no nos importa, Señor. Si venimos cansados, venimos fatigados, solamente, Señor, queremos buscar tu rostro, Padre. Solamente, Señor, queremos, Padre, que tomes una vez más, Señor, como muchas veces has tomado el control en nuestras vidas, Padre. Y es por eso que el de la voz está aquí humillado, reconociendo tu poder, Padre. Porque tú, Señor, has sido bueno. Porque tu misericordia es para siempre. Tu bondad. Todo, Señor, queremos reconocerte, Padre. Esta hora, Padre bendito, te pido que tomes el control, Señor, de mi vida, Padre. Que no me permita, Señor, hablar cosa humana, Padre, sino pon, Señor, carbones encendidos en mis labios, Padre. Que sea yo, Señor, en tu nombre, Señor, siendo un instrumento, Padre, una vez más, para poder, Señor, hablar a tu pueblo aquí ya reunido, Padre. Te doy gracias, Señor, porque hay más que valientes aquí, Señor, buscando tu rostro, Padre, buscando tu victoria día con día, alcanzando ese blanco perfecto que eres tú, Señor. Buscando, Señor, primeramente el reino de los cielos, Padre, y sabemos, Señor, por fe, que las enfermedades
que todo, Señor, lo que no conviene, Padre bendito, tú, Señor, ya lo has hecho, Padre. Permítenos, Señor, estar atentos a tu palabra, Padre, ese corazón dispuesto, ofrecerlo a ti, Señor. Bendícenos, Señor, desde el bebé hasta el más grande, Señor. Toma los cuidados necesarios, Padre, porque queremos estar, Señor, bajo tus alas, como decía el salmista, hasta que pasen todos los quebrantos, Padre. Danos, Señor, la oportunidad una vez más, Padre, de buscar tu nombre, mi bendito Jesús. Sigue, Señor, trabajando en tu iglesia a través de los servicios, ministerios y dones, Padre, porque todo, Señor, viene de ti, bendito Jesús. Gracias, Señor, una vez más, Padre. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Puede tomar su lugar, mi hermano, y cómo no darle una sonrisa a su hermano y decirle: aquí estamos, adelante. Dice una hermosa alabanza que solamente la iglesia se detiene, pero para predicar. Y en eso sigue caminando, en eso sigue adelante. Esta tarde le he puesto victoria en Cristo. Siempre nos tomamos a la tarea de buscar por lo menos algunas palabras para poder estar todos en un mismo saber. Me tomé en un diccionario secular la palabra victoria y dice que la palabra victoria dice que es un sinónimo de triunfo. Dice que es un hecho o acción de vencer en una competencia o lucha. Expresión que indica alegría por haber vencido al contrario en una competición o lucha. Hablando de vida terrenal, hablando de esta vida, teniendo algunos valores, como hombres naturales, podríamos estar todos de acuerdo que siempre queremos que todas las cosas que emprendamos nos salgan bien y sin ningún margen de error. Esa es nuestra ideología que tal vez nos han transmitido nuestros padres, nuestros abuelos, maestros o amigos en las cosas seculares. Y de esto, mis hermanos, tenemos ejemplo. Cuando hemos escuchado por ahí en nuestra casa que nos dicen: arregla bien tu cuarto, que esté todo ordenado. Y sabemos que es nuestros papás. También por ahí hemos oído que dicen: obtén buenas calificaciones en la escuela. Pudiera ser papás y maestros. Sé un hombre de bien, honrado y respetuoso. Sé un buen trabajador y cumplido. Pudiera ser que los jefes de nuestras diferentes empresas es lo que necesiten de cada uno de nosotros. Sé el mejor padre. Enseña valores a tus hijos. Eso lo he escuchado de mi padre. Y a veces de mi abuelo, a veces le decía a mi abuelo a mi padre: sé el mejor abuelo y da el ejemplo de tu vida a tus nietos. Esto ocurre a veces en nuestro diario vivir terrenal. Sin embargo, hermanos, ¿cuándo fue el primer día que usted puede analizar su vida, que nos previnieron o nos prepararon sobre todas las cosas que nos esperarían o nos esperan a través de esta carrera como seguidores
de Cristo. Escuchábamos en la mañana a mi hermano que me intercedió predicando y decía que no es algo muy fácil, decía como un cereal en leche, algo muy rápido, fácil de digerir. Cuando llegamos a los pies de Cristo, pudiera ser que como una varita mágica pudiera terminar todo problema. A veces así lo entendemos, a veces así no lo pudiéramos llevar. Pero sin embargo, cuando reconoció que el Señor Jesucristo dio su vida por usted en la cruz del Calvario, en Juan 3:16, cuando reconoció que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, en Juan 14:6, cuando reconoció que Jesucristo es su luz y su salvación, allí en Salmo 27 del 1 al 4, cuando reconoció que Jesucristo es su abrigo, su esperanza, su castillo fuerte, allí en Salmo 91 del 1 al 7, cuando reconoció que Jesucristo es su roca, su castillo, su refugio, ahí en Salmos 31, versículos 3 y 4. Cuando llegamos a reconocer todo esto, podemos entender que la carrera es hasta el final. Hemos tenido la oportunidad, porque todos lo hemos escuchado, hermanos, todos lo hemos visto con nuestros propios ojos, ver un hermano, una hermana diciendo alegre y vigorosa en los testimonios: ¿quién vive? Cristo, en su nombre, y a sus hijos. Hay cosas que nos gusta oír de nuestros hermanos en ese momento que se encuentran en prueba o en lucha o en tentación. Y cuando lo expresan a viva voz, las grandezas de nuestro Dios, el poder que hace en cada una de sus vidas, al decir esta frase. Pero sin embargo, hermanos, cuando nos encontramos de este lado y podemos cruzar en medio de las luchas, en medio de las pruebas, como que esas frases empiezan a menguar. Y lo hemos visto: enfermedades de cáncer, hemos visto enfermedades de leucemia, hombres que han estado postrados en cama, el poder de nuestro Dios. Sin embargo, cuando estamos en situaciones similares, podemos ver que la victoria se empieza a desvanecer. Queremos que, si fuera posible, Dios nos mantuviera sin poder decir nunca en nuestras vidas: victoria en Cristo. Cuando somos probados, hermanos, y cuando empezamos a entrar a una tempestad, a veces no queremos entrar y hacemos lo imposible por que el Señor no nos pruebe en lo individual y como familia.
¿Por qué el caminar así del cristiano? Y lo he comentado muchas veces y cabe para comentarlo. En una ocasión llegó una persona, porque era una mujer, y esperó hasta que terminara el servicio, pero sin embargo la señora se veía muy atribulada, demasiadamente atribulada. Y por ahí pudo platicar el pastor en aquella ocasión con la señora, y pudiera ser, hermanos, de que se fue muy convencida en que en el que había confiado la iba a sacar de todos sus problemas. Sin embargo, pasaron los meses, 2, 3 meses, y volvió a venir la misma señora. Y por ahí unos hermanos la quisieron atender y dijo: no, porque yo quiero hablar con el pastor. Y aquí me espero, aquí me voy a esperar. Y tuvo que esperar porque, si bien es cierto, el pastor tenía que despedir a la Grey, tenía que hacer algunos asuntos. Pero sin embargo, cuando esta persona vuelve a hablar con el pastor, lo queda viendo a los ojos y le dice solamente una palabra: oiga, pastor, sí, dígame, ¿cómo me desenconvierto? Dijo el pastor: ¿cómo? Sí, es que desde que acepté a Jesucristo me va peor. ¿Cómo que le va? Sí, me llueve sobre mojado. Y el pastor, con toda la serenidad y con toda la tribulación que traía esta mujer tan desesperada, le tomó al hombro y le dijo: no se preocupe, usted nunca creyó en Jesucristo. Y esto me recuerda, hermanos, cuando el joven rico se postró al maestro y le dijo: todo lo he cumplido, lo que está en la ley. ¿Qué debo de hacer para alcanzar esa vida eterna? ¿Y qué le dijo el maestro? Vende todo lo que tengas, toma tu cruz y sígueme. ¿Qué es lo que a veces nos detiene en las cosas seculares para poder buscar ese blanco perfecto, venga lo que venga? La palabra de Dios dice que ese joven rico tenía, pero muchas posesiones. No sabemos si tenía tierras, no sabemos si era dueño hacendario, muchos animales. Sin embargo, había algo que lo retenía. Y tristemente lo que le detenía en su corazón era algo material. Yo le doy gracias a Dios, hermanos, y a veces en mi familia, porque dice la palabra de Dios que ya no somos dos, somos uno. Y todo lo que el Señor nos mande, lo tenemos que aceptar con fe. Todo lo que nos pudiera poner el Señor, tenemos que aceptarlo con fe. Decía el siervo Job: nada más lo bueno vamos a aceptar,
y lo malo no. Sin embargo, esto se necesita estar persistentes, como hablaba el apóstol Pablo a la iglesia de los Corintios. Y vamos nuevamente al capítulo 15 de Corintios, primera a los Corintios, versículo 1. Y era una declaración que hacía el apóstol Pablo a la iglesia y le decía: además os declaro, hermanos, el evangelio. Y si usted se da cuenta, el evangelio hasta el día de hoy en esta iglesia sigue siendo vigente. Cristo murió por nosotros en la cruz del Calvario. El evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, lo tenemos, en el cual también perseveráis, perseveramos, venga lo que venga. Por el cual asimismo vuelve a decir: si retenéis la palabra que os he predicado. Como dice, mis hermanos, sois salvos, si no creíste en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que sí mismo recibí: que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Algo diferente, hermanos. Es algo diferente que hemos recibido. Seguimos buscando el blanco perfecto que es el Señor Jesucristo. Todos mis hermanos que nos ha permitido el Señor estar acá arriba, hermanos, y acérquese a uno de ellos o acérquese a mí. No es fácil estar acá arriba, créamelo. Y aún así hemos sido faltos a nuestro Señor. Aún así nos falta mucho, nos falta sabiduría, nos falta entendimiento. Y es por eso, hermanos, el estar reteniendo lo que nos predican, perseverando adelante solamente en el autor y consumador que se llama Jesucristo. Yo le digo al Señor: Señor, prepárame para estar fuerte en tu nombre, estar de pie en tu nombre. Y a veces, literalmente o figuradamente, hemos visto que aquí nos pasa una locomotora de tren, pero nosotros estamos de pie, estamos esperando al Rey de Reyes, al Señor de Señores. El Señor nos va preparando, como empezó a preparar al siervo Job, como le dijo a Josué y le dijo: mira que te mando que te esfuerces, que no temas, sé valiente, no desmayes.
porque Jehová tu Dios va contigo a donde quiera que tú vayas. Y esa es una promesa del Señor, y hasta el día de hoy estamos aquí, hermanos. Todos tenemos testimonio de las grandezas que el Señor ha hecho en nuestro diario caminar en la carrera de Cristo. Es por eso que la victoria nos las da el Señor. Y sigue diciendo, mis hermanos, allí en un ejemplo de vida, allí en Mateo, hermanos, 14, Mateo 14, versículo 22. Y cuando lo tenga con un amén, seguimos adelante. Mateo 14, versículo 22. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba ahí solo. Versículo 24. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Una referencia de la cuarta vigilia era de las 3 de la mañana a las 6. Versículo 26. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si tú eres, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres el Hijo de Dios. ¿Qué le pasó, hermanos, a los apóstoles? ¿Por qué el Señor les dijo: vayan a la otra ribera y yo voy después? ¿Cuál era el propósito del Señor Jesús? Sí sabemos que los apóstoles tuvieron miedo, también incredulidad, se turbaron, se desesperaron, se bloquearon. Y a veces, hermanos, y de veras es en serio, cuando llegan las pruebas o tribulaciones, a veces nos bloqueamos. Pudiera ser que la mente se quede en blanco. Estar en una balsa en medio de las aguas, de repente esperando una tempestad que no se veía venir, hermanos.
Cuando nos dieron la noticia de mi hija con todos los análisis y con los rayos X, ahora que los dan en un disco, y a las 7 de la tarde estaba lista una ambulancia con un chofer, un paramédico, mi esposa y mi hija toda entubada hacia la ciudad del siglo XXI, para ser exactos, en la sección infantil. Hermanos, a las 4 de la tarde nosotros pensábamos que era una infección estomacal. Cuando exactamente los médicos del Seguro Social de aquí dicen que iba a pediatría, en oncología, nuestro semblante humanamente se nos puso frío. Sin embargo, las fuerzas y la fe estaban en Jesucristo, hermanos. Porque decíamos que el poder de Dios está al cuidado de los que le temen. Poder estar empezar a cómo se ve, imagínense usted cómo se empieza a ver, a escurecer ese mar tan negro y por ahí gloria a Dios. Gloria a Dios, hermanos. Se acabó la pila, pero seguimos dando la honra, la gloria a nuestro Dios. Dios tiene el control de cada uno de nosotros, hermanos. A veces se pudiera, está bien, se pudiera ver el problema tan grande, hermanos. Y cómo no decir también qué fue, en qué termina. Porque el Señor lo que empieza, el Señor también lo acaba. No lo deja a medias. Y sin embargo, fueron casi 3 meses que todas las iglesias estuvieron pidiéndole al Señor que tuviera misericordia, hermanos. Pero sobre todo yo le decía: Señor, dame la paz en mi corazón, que fluya ese gozo, que fluya ese amor, porque todo lo que tú haces, dice la palabra de Dios, que todos los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Y pudimos seguir, hermanos, esa grande experiencia, porque yo la veo como una grande experiencia, que el Señor como familia nos formó y nos hizo más grandes, y sobre todo nuestra fe creció en Él. Y después, hermanos, de estar ahí y ver el semblante un lunes por la mañana, y ver el cambio del semblante de mi hija, y de que ella me dijera: papá, tengo mucha hambre, ¿qué hacemos aquí? ¿Ya nos vamos? Y yo quedarme así. Sí, gloria a Dios. Sí.
Gloria a Dios, sí. Yo quedarme así, hermanos, y ir y decirle a la encargada de pediatría, pues es que mi hija ahí está, no le hace nada, tenemos mucho tiempo. Y es más, ya hasta hambre le dio. Y decir la jefa de pediatría con el que abajo hacía los rayos X y decirme, mire señor, lo que ustedes en este momento vayan a decidir es responsabilidad de ustedes. Dice, pero tanto los exámenes que nosotros hemos hecho acá arriba y los exámenes de rayos X allá abajo, hemos llegado a la conclusión que nosotros no hemos encontrado absolutamente nada en su hija. Y pude decir y darle la honra y la gloria y decir otra vez, victoria en Cristo, porque Dios tomó el control en todas las circunstancias de la vida de mi hija, hermanos. Pues mire, allá enfrente le trajeron, usted sabe bien, las quimios son muy fuertes. Y cuando, al menos lo que yo aprecié, una vez que toman quimio salen muy débiles y lo que necesitan es darles de comer para que estén fuertes con la medicina que casi todo se consume por dentro. Pues mi hija se comió la hamburguesa de la niña, a ella le habían traído, parece ser, gelatina con arroz con leche, que era comida blanda. Había otra niña de Chiapas que traía otra hamburguesa, también se la comió, y al último se comió su gelatina, se comió su arroz con leche y que le traen unas enchiladas verdes. Y lo que dijo mi niña, me dijo el Señor, me levantó de poder. Qué poder tan grande, hermanos. Porque de todos los niños que le rodeaban, va a tener 2 años que una queretana terminó su vida. Todos los niños fueron a presencia de Dios. Y mi hija aquí está. Mi hija aquí va a estar toda la vida para dar testimonio del poder de Dios tan grande. Pero ¿qué necesitamos? Perseverar, resistir. Conocemos al apóstol Pablo, al apóstol Pedro, en este relato que acabamos de leer. Un hombre de pesca, un hombre que se dedicaba a eso. ¿Qué fue lo que le aconteció al decirle al maestro, sálvame porque perezco? Hombres de pesca que sabían cómo lidiar con su oficio en alta mar, cuando se ponía así el viento contrario. Que tenían que persistir ellos de manera de poder pasar esa gran tempestad y seguir adelante. Sabemos, hermanos, la Biblia está llena de promesas. Y a veces queremos ver una cara de la moneda en cuanto al Evangelio, pero la otra a veces no la queremos ver y a veces decimos, Señor, si nada más aquí, porque allá ya me hundo. Dice la palabra de Dios que tenemos que ser probados como el oro. Cuando el apóstol Pablo, hermanos, estaba convencido
Y textualmente lo decía, porque para mí el vivir es Cristo y el morir lo tengo por ganancia. Porque créame que una vez que aceptamos a Jesucristo en nuestro corazón, es porque tenemos que buscar el blanco perfecto hacia adelante. Y pruebas van a venir, luchas van a venir, tentaciones van a venir. Sin embargo, y para nuestro favor, el Señor dijo: yo estoy contigo todos los días hasta que venga por ti. ¿Qué es entonces lo que nos pasa cuando vienen aquellas tribulaciones, cuando vienen aquellas pruebas, esos vientos encontrados? Tenemos que correr la carrera hacia el blanco perfecto que es Jesucristo, hermanos. Por eso le digo al Señor: Señor, dame el gozo, dame la paz. Y Señor, voy a ser probado, voy a ser a lo mejor hasta vituperado por el Señor, persecución, pero en tu nombre, Señor. En tu nombre voy. Y a veces, si hemos dado la vida por Cristo, también podríamos decir victoria en Cristo, mis hermanos. Porque Dios dio su vida en la cruz del Calvario. ¿Qué podemos, hermanos, entender? Primeramente en 1 Corintios 15, recibiste, nos enseñaron, perseverar en la oración. Y si retenemos lo que nos enseñaron, la palabra, es escudriñar, retener hasta el final. Y poder decir con toda la libertad que si Dios en este momento viene por mi vida, gloria a Dios y victoria, porque yo voy con Él. Y que podemos, hermanos, entender en Mateo 14, del versículo 22 al 33, que necesitamos permanecer y orar. Llegando la prueba, estamos orando. Y que la fe en nuestro Señor Jesucristo sea grande. Porque el Señor nos va a dar la salida. Venga lo que venga una vez más, hermanos. Y es por eso que esta tarde el título le he puesto Victoria en Cristo. Porque ningún hombre, nadie nos va a dar la victoria, solamente el Señor Jesucristo. Y como a través de las pruebas, a través de las luchas, a través de lo que venga, pero la iglesia sigue caminando en el nombre de Jesús. Que Dios les bendiga.